Hola, soy Mirja Garay de la Universidad Politécnica de Ingeniería UPI. En esta ocasión voy a hablar sobre lo que son las deflexiones en vigas simplemente apoyadas. Comencemos. Para empezar, definiremos lo que es la deflexión. La deflexión es el grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de una fuerza o una carga, y se determina aplicando las leyes que relacionan las fuerzas y desplazamientos. En este caso, hoy usaremos el método de superposición. Las deflexiones se pueden producir por varios factores, como son la carga, la temperatura, errores de fabricación y asentamientos, entre los principales. El método de superposición es una técnica para obtener deflexiones y ángulos de rotación de vigas, y el concepto prácticamente lo podemos enunciar así. En condiciones adecuadas, la deflexión de una viga producida por varias cargas diferentes que actúan de manera simultánea se puede determinar superponiendo las deflexiones producidas por las mismas cargas que actúan por separado. Para poder resolver nuestros ejercicios tenemos una tabla. Al final del video colocaré el link para descargar la tabla, para que la puedan descargar. Entonces tenemos aquí un ejemplo de una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida. Sabemos que esta viga, al tener esta carga uniformemente distribuida, generará una deflexión en la viga, lo cual incluirá también un ángulo en ambos lados por estar uniformemente distribuida. Entonces diremos que es θ y θb. Si vamos a la tabla, vamos a poder encontrar que la fórmula para determinar la deflexión en la viga tenemos que será igual a 5 por QL a la 4 sobre 384 EI. EI será una constante. Y luego, para calcular los ángulos de deflexión, como es simétrica, tendremos que del θA será igual a θB. Y la fórmula que nos dan para calcularlo será de Q por L a la 3 sobre 24I. Entonces, si le ponemos cantidades a nuestras incógnitas aquí, por ejemplo, 5 kN a Q y 8 metros a nuestra distancia L, entonces podemos usar la fórmula para poder encontrar cuál será la deflexión. Si despejamos, veremos que nos va a quedar así. La deflexión será igual a 5 por 5, que son estos 5 kN, por 8, que son estos 8 metros de aquí, a la 4, sobre 384 EI. Despejando, tenemos que será 266.67 por EI. Si continuamos con los ángulos, θ igual a θb será de 5 por 8 a la 3 sobre 24 EI. Despejando tenemos que es igual a 106.67 por EI. Entonces, continuando con un nuevo ejercicio, otra vez tenemos aquí una viga simplemente apoyada, esta vez con una carga puntual en el centro. Como podemos ver, está aquí en el centro, P, L sobre 2 y L sobre 2 a cada lado. Y esta viga también nos va a generar una deflexión por esta carga puntual. Y tendremos un θA que va a ser un ángulo de giro y θB el ángulo de giro en el lado B. Entonces, para este ejercicio vamos también a la tabla, buscamos la figura que tiene un diagrama similar al que tenemos aquí y encontramos la fórmula. Para la deflexión nos dice que la deflexión será igual a P por L a la 3 sobre 48 EI. Y en cuanto a los ángulos, como es simétrica y la fuerza ejercida está siendo en el centro, entonces tenemos que el ángulo θ va a ser igual al ángulo θb. Y la fórmula es P por L a la 2 sobre 16 EI. Entonces, si le ponemos un dato a nuestras incógnitas aquí, por ejemplo, AP igual a 10 kN y L igual a 15 metros, podemos despejar con la formulita.
Entonces nos da que la deflexión va a ser igual a 10 por 15 a la 3 sobre 48 EI. Esto nos da un resultado de 703.13 EI. Y si vamos con la parte de los ángulos, tenemos que de teta A igual a teta B va a ser igual a 10 por 15 a la 2 sobre 16 EI. Esto nos da un resultado de 140.63. Entonces, como ya vimos cómo calcular. Como ya vimos, ya pudimos calcular la deflexión en un área distribuida y una carga puntual. Entonces ahora vamos a hacer uno combinado. Nos dan este ejercicio. Nos dice que esta viga tiene una carga uniformemente distribuida hasta la mitad y una carga puntual justo en la mitad. Aquí nos dan que la carga uniformemente distribuida es de 4 kN, la carga puntual son 8 kN. Nos dice que el área transversal de esta viga es de 20 centímetros por 30 de alto. Nos dan un dato de elasticidad de 20.64 GPa, que es igual a 20.64 por 10 a la 6 kN por metro cuadrado. Nos dan una luz de 6 metros. Entonces, como tenemos una carga uniformemente distribuida, una carga puntual, vamos a hacer dos esquemas. Aquí el de carga uniformemente distribuida y aquí tenemos el de la carga puntual. Entonces, si nos vamos a la tablita, vamos a encontrar las fórmulas. Aquí tenemos la fórmula para la carga uniformemente distribuida, que va a ser 5 por QL a la 4 sobre 768 EI. El ángulo A1, que sería este, será de 3 por QL a la 3 sobre 128 EI. El ángulo B1, que será este de aquí, va a ser 7 por QL a la 3 sobre 384 EI. Y despejando nos queda que la fórmula va a ser esta, para la deflexión, para el ángulo A1 y para el ángulo B1. Si seguimos con la otra parte de la viga, podemos ver que el ángulo, la deflexión va a estar dada por PL a la 3 sobre 48 por EI. Y el ángulo de A va a ser igual que el ángulo de B, en este caso va a ser A2 y B2, porque aquí está distribuida justo en el centro, así que va a generar el mismo ángulo. Entonces, si sustituimos con los datos que tenemos, la deflexión nos va a quedar 8 por 6 a la 3 sobre 48 EI. Y el ángulo va a ser 8 por 6 a la 2 sobre 16 EI. Entonces seguimos aquí, nos dieron que el código de elasticidad va a ser 20.64 por 10 a la 6 kN por metro cuadrado. El momento de inercia va a ser 1 sobre 12 de la base por la altura, entonces va a ser 1 sobre 12 por 0.2 por 0.3 al cuadrado y esto nos da 0.00027 metros a la 4. Entonces traemos la deflexión de C1, aquí despejamos, tenemos la fórmula y aquí vamos a sustituir EI por los datos que tenemos aquí, el código de elasticidad y el de inercia. Esto nos da una deflexión de menos 6.1 milímetros. Luego seguimos con el ángulo A1 y sustituimos igual. Ponemos aquí el código de elasticidad por el número de inercia que nos dio. Esto nos da un ángulo negativo de menos 0.021 grados. Si vamos al ángulo B1, aquí tenemos la fórmula que tenemos en el otro lado, lo sustituimos con la elasticidad y el número de inercia y nos da que es 1.67 grados. Luego seguimos con la parte de la deflexión número 2, que sería de lo de la carga puntual.
Y sustituyendo los datos, aquí tenemos que nos da menos puntos 0,65 metros, que es igual a menos 6.5 milímetros. En el caso de la segunda parte, el ángulo θ A2 va a ser igual al ángulo de B2. Entonces aquí sustituimos y nos da 18 grados. Entonces ya para concluir la parte del ejercicio tenemos que la deflexión total va a ser la suma de la deflexión número 1 más la deflexión número 2. Aquí tenemos según los datos la deflexión 1 6.1, deflexión 2 6.2. Pero como esto genera un movimiento negativo, entonces van a llevar signo negativo. Lo sumamos y nos da una deflexión de menos 12.6 milímetros. Esta va a ser la deflexión de la viga. Luego seguimos con los ángulos de rotación. Vamos a sumar, el ángulo total va a ser ángulo de A1 más A2. A1 nos dio 0.021 grados, B1 nos dio 1.67 y A2, que es igual a B2, nos dio 0.18. Entonces, para calcular el delta A, el ángulo A va a ser, como es un ángulo negativo, lo vamos a poner negativo, menos 0.021 grados menos 0.18 grados, esto nos da menos 0.20 grados. Y θ B nos va a dar 1.67 más 0.18 va a ser igual a 1.85. En este caso nos da positivo porque esta gira en contra de las manecillas del reloj. Mientras que el ángulo de la DA gira en sentido horario, por lo tanto será negativo. Y esta ha sido una breve explicación de lo que es la deflexión en vigas simplemente apoyadas. Espero que sea de utilidad y les pueda ayudar a despejar algunas dudas. Recuerden que la ingeniería tiene la edad del hombre porque el hombre siempre ha tenido la necesidad de construir, así que sigamos estudiando y poniendo todo de nuestra parte para hacer un mundo mejor. Gracias por su atención.